Saludos hermanos, yo soy su hermano Dan. Bienvenidos a una nueva enseñanza. Para este estudio vamos a leer primeramente la Biblia versión Reina Valera 1960 y después vamos a abrir los puntos importantes que trataremos. Mensajes que este capítulo nos oculta. Vamos a abrirlos y a dar a entender cosas que nunca antes nos habían enseñado. Vamos con la lectura bíblica. Versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió: Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: Es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues era de hermoso aspecto. Y sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: He aquí que ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: Es mi hermana? E Isaac le respondió: Porque dije: Quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de aguas que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron contra los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y lo llamó Rehoboth. Y dijo: Porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra.
y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová en aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿Por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac les despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: Hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esa causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judí, hija de Beeri Eteo, y a Besemat, hija de Elo Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Ahora vamos a explicar todo lo que hemos leído. Primero que nada, hay que entender que este rey llamado Abimelech es el mismo al cual Abraham visitó cuando fue donde los filisteos. Este es el mismo rey que, conociendo a Dios, se apartó de Dios y siguió su propio consejo, a tal punto de querer tomar por mujer a la mujer de Abraham. Pero le sorprendió cuando Dios le reveló y prácticamente le advirtió que no tocase la mujer ajena. Y por eso ahora en este contexto se nos muestra a un Abimelech totalmente piadoso, no queriendo tocar lo que es ajeno, e indagando bien acerca de los forasteros que llegaban a su tierra, si tenían mujer o no, si su mujer, la mujer que traían, era de aquel o no. Ahora, vemos que se nos dice el contexto que hubo gran hambre en la tierra, como la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y si nos damos cuenta, esta hambre que hay en la tierra es una sombra profética de cada generación de un patriarca. Es decir, en Abraham hubo hambre en la tierra y fue a Egipto. Pero ahora vemos a Isaac, que hay gran hambre en la tierra, y como Isaac es descendiente de Abraham, Abraham le pudo haber aconsejado que haga eso. Y por eso vemos que Dios retoma el papel con Isaac y le muestra leyes diciendo que no vaya a Egipto, sino que se establezca en Gerar. Y le advierte a Dios diciendo que habite allí como forastero. Forastero en su vida, para que muestre a nosotros que él vivió como un forastero en la tierra que Dios le prometió por herencia, para que los que creen en la resurrección
o no, vean cuando sea el día en que Dios determine en que los patriarcas revivan y se cumpla la profecía que Él les dijo, que esa tierra es de ellos para siempre. Ahora continuamos. Vemos que Dios le dice, yo estaré contigo. En la historia de Isaac y de Jacob y José, se destaca junto al tema de la bendición de la promesa, de la asistencia divina. O sea, ellos están respaldados por Dios. Son personas en sí normales, pero divinamente escogidas. Como vemos en Éxodo 3:12, como a Moisés Dios le indica y le recalca que Él estará con él. Y por eso vemos que ellos son personas en sí normales, pero divinamente escogidas, divinamente elegidas desde la fundación del mundo. Ahora vemos que la promesa de Abraham se traspasa a Isaac. Y por eso Isaac tiene más hijos, pero los manda lejos para que no estorben ni interfieran en la promesa que Dios hizo a su primogénito, o sea, a Isaac, a su primogénito según la promesa. Ahora, continuando, Isaac se le dice que en él, en su simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando dice en tu simiente, literal en hebreo significa en tu semilla. O sea, de aquí vendrá el Mesías, de la semilla humana del varón escogido por Dios. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta y no ignorarlo. Ahora, vemos que se nos muestra que Dios da testimonio de que Abraham obedeció sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Sin embargo, hay personas que hasta el día de hoy, sectarios, que creen que Abraham no guardaba ciertos mandamientos. Pero cuando las escrituras nos dicen que Dios mismo indica que Abraham guardó todo, esto hace referencia a lo que vamos a citar ahora mismo. Rashi, un judío que vivió en Francia, él nos habla acerca de esto y nos dice que cuando la escritura nos dice que Abraham guardó los preceptos, Rashi ve estas palabras como una confirmación de la tradición rabínica, que Abraham observó todas las prohibiciones de la Torá, incluidas las enseñanzas de la ley oral, mucho antes de que sean confirmadas para su descendencia, para que sigan su ejemplo según en el Sinaí. El patriarca tuvo conocimiento de todos los mandamientos gracias a su don profético del don de Dios, y así lo transmitió a sus descendientes. Maimónides nos habla acerca de lo mismo y nos objeta estas palabras de Rashi. Y nos dice que, sin embargo, nos respetaron algunas leyes dictadas a Moisés, en particular la prohibición de contraer matrimonio entre las hermanas. Y deduce que de ello para los patriarcas la observancia de la Torá se limitaba al territorio de la tierra prometida y no era necesariamente en los países extranjeros. Ahora, el rabí Jaime Benatal nos dice, Abraham respetó ante todas las leyes morales y las de los nojidas, descendientes de Noé, o sea, las leyes de todos. Maná Mara nos dice un comentario diciendo, los patriarcas observaron solo los mandamientos positivos y no solo las prohibiciones. Como sea que los comentarios de estos sabios de la Torá
nos confirma, ya que fue recibida por voluntad divina. Y vemos cómo nuestro Dios nos confirma que sí observó a Abraham todos los mandamientos, ya sea preceptos positivos y negativos. Estos nos sirven como ejemplo e inspiración para nosotros. Como dijo un sabio, hay que seguir sus pisadas, las pisadas del Avinu Abraham, del padre Abraham. Ahora continuamos. En el versículo 10 se nos muestra, como ya mencioné, a un Abimelech bastante justo, que nos muestra aquí cómo expresa la notación de palabras de mucha responsabilidad colectiva, que se vuelve a encontrar en otros textos del Antiguo Testamento, como en Éxodo 20 del 5 al 6, Deuteronomio 5, 9 al 10, Josué 7, 25 al 26 y Nehemías 9, 2. De acuerdo con constituida en autoridad, afectaba a todos los subordinados. Vemos esto en Levítico 4, 3. En sentido contrario, Ezequiel 18. Y también vemos cómo se repite la historia, o sea, cómo adquiere Isaac todas las promesas, y no simplemente las promesas, sino todo el ejemplo que tuvo Abraham, ahora Isaac tiene que pasarlo de igual manera. Por eso hasta llega el punto en que él dice, mi hermana es, para que se cumpla que él está siguiendo todas las instrucciones que pasó Abraham. Ahora vamos a hacer un paréntesis aquí para hablar acerca de el tema o el mensaje oculto en esta enseñanza, en este capítulo de las Escrituras. Vamos a hablar acerca de los pozos. Primero vemos que Abraham adquiere todo el poder de los que estaban con él, y por eso él cava y hace pozos. Y ahora Isaac, como Abraham, retoma el poder, y con la autoridad que tiene, él comienza a cavar los pozos que su padre había hecho. Lo comienza a cavar en el sentido de que los enemigos de Abraham lo habían sellado con piedras y también lo habían llenado con tierra, como dice la escritura. Y ahora hay que entender esto para poder continuar. En la escritura, un pozo se relata como algo más divino, y ya lo explicaremos por qué. Primero hay que entender que cuando en Israel llueve, el agua en la tierra se acumula y mucha de esta agua va a pozos. Y por eso se nos dice que encontró un pozo con aguas vivas. Y vemos cómo toma Isaac y cava el primer pozo y encuentran ahí aguas vivas. Y vemos cómo los filisteos, o sea, los pastores de Gerar, tienen una gran discusión, una gran contienda por este pozo, por adueñarse de esa agua, a tal punto de que se los toman para sí. Y por eso ese pozo Isaac le pone por nombre Esek, que en hebreo se traduce como contención. Y el segundo pozo vemos exactamente lo mismo.
Isaac manda a sus criados que abran otro pozo y también ahí riña y discuta con ese pozo para adueñarse. Y lo obtienen. Y por eso el nombre de ese pozo se llama, o Isaac le puso, Signa, que en hebreo significa enemistad. Pero sucede algo muy diferente en el tercer pozo. Vemos que en el tercer pozo ya no hay discusión, ya no hay contención por este pozo. Y esto no hay que ignorarlo. Nos dice la escritura así. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Ahora, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Qué es lo que trata de decirnos la escritura aquí? El mensaje que la escritura nos da a entender aquí es que un pozo no simplemente significa una fuente de agua, sino que significa una fuente de vida. Y el ejemplo claro aquí es el templo. Ponemos un ejemplo. Se nos muestra aquí 3 pozos. En el primero hay riña, pero sin embargo las escrituras nos dice que hubo agua allí. Y no agua normal, sino agua viva. Y esto nos hace referencia al templo que construyó Salomón. Aquel templo en donde Dios habitó. Pero este templo fue destruido por los enemigos. Y esto es lo que sucede con el primer pozo. Hay contención y los enemigos se lo adueñan. El segundo pozo nos indica el segundo templo, que al igual que el primer templo, fue destruido. Como dijo el maestro Yeshua, no habrá piedra sobre piedra que no sea derribada de este templo. Y así fue. Sin embargo, la promesa para Israel y la promesa que todo israelita espera es que venga el Mesías y construya el tercer templo. Y en este templo ya no va a haber contención, ni se destruirá, ni los enemigos lo tomarán para sí, sino que en este templo, en el tercero, como aquí lo llaman Rehobot, significa amplitud, un espacio abierto donde es posible moverse libremente. Y esa es la promesa del Mesías, que trae paz a toda la tierra. Ahora voy a hacer otro paréntesis para ilustrar algo más profundo que también significa un pozo. En las escrituras se nos muestran que los pozos significan también la fuente de vida, como en la conversación que el maestro tiene con una gentil, que le dice, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, esa agua saltará dentro de él para vida eterna. Asimismo, en las escrituras, Dios ilustra un pozo de vida, su palabra. Y ponemos referencia en las escrituras. Aquí se nos muestra un ejemplo claro de cómo Dios muestra que Él dio su palabra y esa palabra es fuente de vida para todo aquel que la guarda y la defiende. Pero no es fuente de vida cavar para sí otra palabra que no sea la de Dios. Y eso es lo que exactamente aquí dice Dios, que a Él lo dejaron, a su palabra dejaron, y cavaron para sí cisternas
cisternas que no pueden retener agua. Y eso es lo que causa el hombre cuando crea una religión totalmente separada de las raíces hebreas. Hace que su religión en sí no tenga sentido, ya que estaría despojando al Abraham hebreo, al Jesús judío y todo lo demás. Estaría separando de sus verdaderas raíces judías y hebreas. Esto es cuando la escritura dice que el hombre cavará para sí cisternas que no pueden retener agua, no pueden retener la fuente de vida. Y esto vemos, digamos, en el mundo judío hay bastantes leyes que fueron puestas por personas corruptas, por decir así, al maestro. Le tocó enfrentar a estas personas cuando él estuvo aquí en esta tierra. Él le tocó enfrentar contra escribas y contra fariseos que añadían a los mandamientos de Dios. Y vemos también lo mismo en el mundo cristiano. En el mundo cristiano quitan muchos mandamientos de Dios. Y eso es lo que sucede cuando quieren cavar para sí otra cisterna que no es la palabra de Dios. Por eso a la palabra de Dios da la referencia de que a nadie se le permite añadir ni quitar. Si vas a obedecer, obedece, pero no quites ni añadas, para que seas hallado delante de Dios santo o íntegro. Ya, continuamos con lo demás. Volvamos al capítulo. En el versículo 26 se nos dice que Abimelech vino desde Gerar hasta donde él estaba, y con él vino Ausat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Primero que nada hay que recalcar que el nombre Abimelech en hebreo puede significar padre rey. Ahora bien, ya dicho eso, continuemos. La palabra aquí traducida por amigo en el versículo 26 podría corresponder al título de un funcionario del rey, como por así decirlo, un consejero. También podemos hablar acerca de la alianza o el juramento que hay entre Abimelech e Isaac. Esta alianza o este juramento que hacen ambos es con un propósito de adquirir bendición de la persona que es reconocida como la que tiene contacto divino con el Creador. Por eso es que reconocen que Isaac es bendito de Jehová. Ahora, el término o la palabra Seba, en hebreo, este nombre tiene un sonido parecido a la palabra que significa abundancia y juramento. Y vemos que en el lugar donde Isaac hace juramento con Abimelech, ahí mismo es donde Abraham hace juramento con Abimelech. Y esto es un reconocimiento de que Dios está con esa persona, así como a Abraham se le reconoció que él tenía contacto con Dios, que él estaba muy cercano a Dios, y también se reconoció que Isaac tenía un contacto muy divino con Dios, diciéndole, ahora conocemos que Dios está contigo, eres bendito de Jehová. Esta es una sombra profética. Este suceso tomará un segundo cumplimiento, según la profecía que Dios hizo a través del profeta Zacarías, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de entre todas las naciones, de toda lengua, tomarán del manto de un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros.
Aquí vemos este reconocimiento que habrá. Igualmente como fue con Abraham y con Isaac, así será con aquel judío. Y de esta manera vemos cómo nuestras raíces, nuestra fe es judía, proviene de Israel y no de Roma. Y sabiendo esto, podemos continuar obedeciendo a Dios a través de su palabra y de los consejos que nos proporciona su pueblo. Como dijo el maestro, la salvación viene de los judíos. Ahora, las mujeres eteas, vamos al último tema que se nos hace un paréntesis diciendo que Esaú toma mujer a los 40 años. Hija de Beneri, eteo, y también a otra que es hija de Elón, eteo, ambas de Eteo. Y se nos dice que esto fue amargura para Isaac y para Rebeca. Las mujeres eteas representan a los ojos de Isaac y de Rebeca, un peligro para la fe de sus descendientes, pues adoraban a otros dioses. Y por esto se enseñó en el capítulo 23 que así como Rebeca tuvo 2 hijos, así también pasó lo mismo con María, la madre del Maestro, de Yeshua, de Jesús. Pero sin embargo, María tuvo un hijo, pero este hijo fue dividido en dos, y no por sí, sino por religión. Es decir, Yeshua se nos presenta como Jacob. Se nos dice que Jacob era un hombre de casa, que esto significa que era un hombre recto delante de Dios, que no se contaminaba con lo demás. Y así fue como Yeshua también vivió, un hombre recto que enseñaba escritura todos los días, que hacía lo correcto delante de Dios. Y Rebeca también tuvo a Esaú, alguien que se contaminó con la idolatría vecina, como también vemos que de Yeshua Roma sacó a Jesucristo, un ídolo, el Dios de los cristianos, contaminándose así con la idolatría. Por eso es que el mensaje de ahora de la redención del Evangelio es que indaguemos de nuestra fe israelita, de nuestra fe que proviene de Abraham, de los hebreos, y nos daremos cuenta de muchas cosas. Y si nuestra fe es sacudida, pues significa que en verdad estamos cumpliendo profecía de que hemos heredado mentira, según Jeremías 16:19. Y todos estos temas lo daremos al punto o en el tiempo señalado, cuando Dios lo permita. Por ahora es un paréntesis para poder culminar este tema muy importante. Y con eso hemos culminado este tema. Espero que hayan aprendido algo y que continuemos estudiando juntos las escrituras. Shalom, hermanos.